¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más de la serie Deslimitando la Tiger 900. Si no sabéis de qué va esta serie, os dejo el enlace por aquí arriba para que empecéis a ver el capítulo desde el primero, explicando qué es lo que hemos encontrado, la limitación de la Tiger 900 en 95 caballos electrónicamente, luego el segundo capítulo de cómo modificar la apertura de mariposas, y ahora vamos a por el tercer capítulo, cómo descargar el mapa en vuestra moto. Seguiremos más adelante con más capítulos sobre una edición más profunda del mapa de inyección. Para todos aquellos ansiosos que estáis por ahí viendo estos vídeos y comprando ya el OBD Link, que os dejo por aquí el enlace para el que no lo haya hecho, y queréis descargar ya el mapa de potencia con la limitación quitada, vamos con el vídeo para explicaros cómo descargar el mapa en vuestra moto. Entonces, bueno, os voy a enseñar cómo vamos a descargar este mapa ya modificado para que todas las revoluciones y todo el mapa sea exactamente lineal sin bajar el gas. Así que lo primero vamos a acceder al panel, al conector OBD2 de la moto y nos vamos a conectar con este cacharrito, ¿vale? El OBD Link LX, que os dejo el enlace en la descripción del vídeo también. Acordaros siempre tener cuidado del conector, ¿vale? Retiramos el asiento del copiloto, retiramos el asiento del conductor y lo mismo, ¿vale? El conector del asiento calefactado hay que quitarlo. Bien, en esta moto lo bueno que tiene es que está súper accesible el conector del OBD. Lo tenemos aquí, ¿vale? Entonces, vamos a abrir el cacharrito este. Bueno, ya veis que no tiene mucho misterio, ¿vale? Un lector OBD2, como otro cualquiera. Lo conectamos. Se enciende. Vamos a activar el contacto de la moto. Y asegurarnos de que esto tiene tensión. Y lo que vamos a hacer es buscar el dispositivo Bluetooth. Por lo tanto, activamos el Bluetooth, nos vamos a dispositivos, vamos a buscar, para ello le damos al botoncito de aquí y se pone a parpadear, ¿vale? Le hemos dado una pulsación un poco larga y ahora veremos cómo nos sale aquí. Ahí está, OBD Link. Aceptamos. Bien, pues una vez tenemos ya modificado el mapa, que os he enseñado antes cómo se modifica, ¿vale? Vamos a ir a EQ, conectar. Y tenemos que seleccionar Triumph Keijin, ¿vale? Importante, selecciona el Triumph Keijin. Seleccionamos el dispositivo emparejado y debería de conectarse. Pues se supone que ya está conectado, está en verde parpadeando y ya está pillando datos. Batería 12 voltios. Lo tenemos ya conectado y transmitiendo datos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, le damos a EQ y botón reprogramar. La reprogramación de su modifica esta herramienta, no la garantía, bla bla. Continuamos. Y hay que esperar a que se reprograme. Bueno, Raiders, que sepáis que ya se ha descargado todo el mapa completo, ha tardado unos 20 minutos aproximadamente. Y nada, lo que pide ha sido quitar el contacto durante 5 segundos y volver a arrancar la moto. Y ya está. Vamos a hacer un pequeño inciso. Una vez hemos descargado el mapa, lo que recomienda TuneEQ es hacer un reset de adaptación de la centralita.
Por lo tanto, el procedimiento adecuado para esta moto es arrancar la moto sin tocar el acelerador ni nada, simplemente embrague y botón de encendido, dejar la moto arrancada en punto muerto hasta que la temperatura del motor alcance los 90 grados centígrados y desde ese momento dejar la moto arrancada y al ralentí otros 12 minutos. Una vez pasado este tiempo, se supone que la centralita se ha reseteado por completo y ya estaríamos listos para marchar y probar el mapa descargado. Todo correcto, no ha hecho ningún rado, no ha hecho nada como tiene que ser y pues avanti, ya está la bestia. La bestia ahora pues se supone que debería dar algo más de potencia. Más adelante os voy a traer vídeos con los datos del banco de potencia y con más modificaciones que hemos hecho en el mapa a lo largo de nuestras pruebas. Así que os recomiendo que le deis like a este vídeo, os suscribáis y estéis atentos a más vídeos de la serie modificando la Tiger 900. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo.